Dos antiguos aliados políticos del candidato Hernández se declararon engañados por este. Según le dijeron a Noticias 1, él les hizo creer que los iba a apoyar en listas al Senado y Cámara, pero se trató de un truco para recoger firmas para que Hernández pudiera aspirar a la presidencia por su propio movimiento. Dos precandidatos al Senado y a la Cámara por el movimiento político Liga Anticorrupción denunciaron que Rodolfo Hernández los engañó al prometerles que llegarían al Congreso de la República el 13 de marzo de este año y que una forma para lograrlo era recogiendo firmas para que él pudiera ser candidato presidencial. Pues nosotros vamos a hacer listas de Cámara y Senado con una metodología totalmente diferente a la que históricamente, desde que se fundó la República, han hecho los partidos. El excoordinador jurídico del Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, Luis Alberto de la Hoz, quien renunció a su cargo el año pasado para aspirar al Senado y quien venía acompañando desde hace año y medio a Rodolfo Hernández en su aspiración presidencial, dijo que una vez se consiguieron 1.850.000 firmas, Hernández canceló la lista para el Senado y Cámara, a excepción de Santander. Que nos sentimos utilizados por parte de Rodolfo Hernández y su equipo Liga Gobernante, tratándonos de mantener esa ilusión para que le recogiéramos firmas y a nivel nacional e internacional, como sucedió. Según el abogado y ex precandidato al Senado David Porras, y quien ayudó a la campaña rodolfista al Congreso en Bogotá, Hernández nunca tomó en serio esa propuesta. El 13 de diciembre del año pasado se había vencido el plazo para presentar las listas, pero nunca se llevaron. Ni siquiera en ningún momento se llegó a ir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni siquiera por los formularios, o sea, nunca hubo ni siquiera la intención de recoger listas. Dijeron que cerca de 80 precandidatos a la Cámara y Senado por la Liga Anticorrupción renunciaron a sus cargos, pagaron de su bolsillo y se endeudaron creyendo en Rodolfo Hernández. Me traicionó, ahí está el registro, me mintió porque la lista del Congreso nunca salió. Y una vez recogimos las firmas, pues se olvidó de renovar el Congreso de la República, muy seguramente porque quiere hacerlo con coaliciones. Por la Liga Anticorrupción de Hernández solo fueron elegidos como representantes a la Cámara por Santander Erika Tatiana Sánchez Pinto y Juan Manuel Cortés. De Tatiana Sánchez se dice que tuvo el respaldo del cuestionado personaje santanderiano conocido como el Pote Gómez y de Mario Camacho Prada, exgobernador condenado en 2008 por celebración indebida de contratos y peculado. Esta campaña se ha caracterizado por ser especialmente agresiva y la dura confrontación ha llevado a que las personalidades del país, no solamente del campo político, sino de la cultura e incluso de la farándula, canten su voto. Las opiniones de los famosos están divididas. William Ospina. Personajes famosos en la cultura, la farándula, el deporte y la propia política se han sumado al enfrentamiento que libran los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. ¿Pero por qué están preocupados por el Mesías @Petro Gustavo? Si él escribió los 10 mandamientos, le rasuró el bigote a Hitler, escribió la Constitución, descubrió América, pintó la Mona Lisa y ahora ha venido a enseñarnos la paz y perdonar nuestros pecados. Si contratamos a @Petro Gustavo, ¿qué gabinete le podemos recomendar? Gabinete de Gustavo Petro. Entre los artistas y políticos más influyentes que respaldan a Rodolfo Hernández están las celebridades Marvel y Natalia París, el escritor William Ospina, los deportistas Nairo Quintana y Faustino Asprilla, quien se hizo acompañar del famosísimo brasileño Ronaldinho. Aquí estamos, Faustinho y Ronaldinho, estamos con Rodolfinho. Los congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, el ex precandidato de Centro Juan Manuel Galán y su hermano Carlos Fernando. En respaldo a Gustavo Petro han cantado su voto los políticos Antanas Mocus, Juan Fernando Cristo y Angélica Lozano, entre otros. De la campaña electoral. Los intelectuales Rodrigo Prime, Mauricio García y Jessy Reyes. Vamos a sacar adelante a Colombia entre todos. También los actores Margarita Rosa de Francisco, Carolina Ramírez, Carmenza Gómez, Juan Carlos Arango y Fabio Rubiano. Las excandidatas al Senado por el Nuevo Liberalismo, Mabel Lara y Yolanda Perea. Y entre los deportistas, los exfutbolistas El Tren Valencia y Willington Ortiz. La importancia de que los famosos revelen su intención reside en el número de sus seguidores, a quienes podrán arrastrar para que sus candidatos de preferencia consigan centenares de votos.
Y en otros temas, Noticias 1 encontró que se están creando notarías, al parecer por razones políticas y de favorecimiento a amigos. Juliana Ramírez. Mónica, una importante funcionaria de la Superintendencia de Notaría y Registro que se negó a firmar el documento autorizando esas notarías ha sido presionada laboralmente. El presidente Duque le está dando al manejo de las notarías uno similar al del primer gobierno Uribe, que creó varias de estas oficinas de fe pública innecesariamente para entregar a dedo a sus aliados políticos como favor a los votos para su reelección. Se llama inclusión y equidad desde la función notarial. Hace 2 semanas, Noticias 1 informó en exclusiva que en plena época electoral se crearon 4 notarías, 2 en Huila, en San José de Isnos y Rivera, una en Piamonte, Cauca y otra en Rosal, Cundinamarca. Cuando se le preguntó a la superintendente de Notaría Registro Goetni Fernanda García sobre la justificación, esto respondió. La superintendencia simplemente hace unos estudios de viabilidad para ver si se puede crear o no una notaría, y todas estas creaciones que ustedes vieron recientemente obedecen a una necesidad del municipio. Contrario a lo que firmó la superintendente, los estudios determinaron que no existía viabilidad para crear las notarías porque no cumplían sobre todo los requisitos de número de habitantes ni de escrituras. El pasado 8 de junio, Ingrid Barcela Garavito, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la superintendencia y quien no dio luz verde para crear esas 4 notarías, pasó su carta de renuncia. Aún no la aceptan y se cree que es porque prefieren declararla insubsistente esta semana. Pese a que la superintendente García y la superintendente delegada para el notariado Daniela Andrade le solicitaron que cambiara su concepto y le recalcaron que no conocía la norma, Garavito se negó y aún así las notarías se crearon por decreto con la firma del ministro de Justicia Wilson Ruiz. No dejarlo a criterio de convivencia sin fundamentos técnicos y jurídicos para las correspondientes recomendaciones y toma las decisiones al respecto, generando un posible daño antijurídico, un riesgo reputacional y posibles investigaciones disciplinarias e incluso penales. Garavito no lleva más de 6 meses en ese cargo y por lo sucedido con las notarías denunció por acoso y maltrato laboral en control interno y ante la Procuraduría a la superintendente Goetni García. El gobierno Duque también inauguró 2 notarías en el aeropuerto El Dorado, Bogotá. Una de ellas es manejada por Jorge Andrés Omeara, quien llegó ahí después de aplazar los pliegos para una contratación transparente. Omeara es hermano de Luis Camilo Omeara, vinculado con el escándalo de notarías y GIDES política durante el gobierno Uribe. ¿Usted piensa ocupar una notaría en un próximo gobierno? No sé de dónde salió esa noticia. Y no estoy en este momento en el cargo de superintendente de Notaría y Registro hasta que Dios y el señor presidente lo permitan. En el sector de las notarías todo el mundo da por hecho que próximamente será una notaria. Noticias 1 también habló con el socio de una empresa holandesa que intentó competir en la licitación para construir un relleno sanitario en Bucaramanga en 2016 con la firma Vitalogic, cuando el alcalde era Rodolfo Hernández. Víctor Ballestas. Mónica, precisamente esos hechos son los que tienen a las puertas de un juicio al candidato presidencial por el intento de Hernández y de su hijo de favorecer a Vitalogic, según indican las pruebas. La única política que tenemos nosotros es el medio ambiente. Óscar Cárdenas Mendoza es un biólogo que fundó la empresa CMH Internacional, creada en Holanda en 1993, especializada en materias ambientales, incluidas las tecnologías de tratamiento de basuras. Yo nací en Barranquilla. Por primera vez, Cárdenas accede a hablar sobre sus tropiezos como futuro aspirante a tratar las basuras de Bucaramanga en la época de la alcaldía de Rodolfo Hernández. En el 2011 llegó al municipio en compañía de otros empresarios extranjeros. Visitaron el basurero El Carrasco e intentaron aplicar una novedosa tecnología para el manejo de los residuos sólidos. Se le llama Waste to Energy, conversión de basuras a energía. Después de dejar radicada una propuesta con información técnica valiosa, de un momento a otro el proceso licitatorio de aquella época se frenó. Terminó en cero, nulo. Se formó un silencio. Solo volvió a escuchar sobre este asunto en 2016, cuando durante la alcaldía de Rodolfo Hernández se hizo una invitación pública para sustituir el Carrasco con rellenos sanitarios y nuevas tecnologías. Nos quisimos presentar, pero de repente es que escuchamos que ya eso estaba contratado. El contrato sería adjudicado, según oyeron, a un consorcio recién armado que sorpresivamente también ofrecía aplicar su tecnología Waste to Energy. Y eso nos molestó a nosotros porque en verdad ese es un concepto de que no es cualquier empresa que puede desarrollar ese conocimiento. ¿Un plagio? Eso fue uno de los primeros
sentimientos que uno tuvo. La información privilegiada que ellos entregaron en 2011 habría sido utilizada irregularmente para crear la propuesta de Vitalogic, que además duplicaba los costos que ellos habían previsto. Escuchamos de esa empresa Vitalogic, pero en mi conocimiento no creo que tenga esa capacidad de conocimiento para desarrollar un proyecto de tal tipo. La irregularidad se la hicieron conocer al propio alcalde Hernández y a funcionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga. Nosotros no permitimos que nos subcontraten sobre nuestros conceptos. Semanas después estalló el escándalo que hoy tiene en juicio al candidato presidencial. El principal estratega de Rodolfo Hernández es el conocido publicista Ángel Beccasino, quien hace 4 años asesoraba a Gustavo Petro. Enrique Tapia. Mónica, Beccasino es tan exitoso que hace unos años demostró cómo se puede lograr la credibilidad de la gente, aún en milagros de otro mundo. El publicista Ángel Beccasino es reconocido en los círculos electorales de Colombia porque ha ejercido como exitoso asesor de campañas desde hace 30 años y ha tratado con políticos tan disímiles como Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, a quien apoyó con su estrategia propagandística en su pasada candidatura presidencial de 2018. Y en proceso de su vida permanente. Luego de conocer bien las debilidades y fortalezas de Petro, hoy es el estratega del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. A Beccasino se le atribuye el fenómeno electoral ocurrido con Hernández, quien pasó de ser un desconocido a nivel nacional a estar en la disputa final por la presidencia de la República. Sacar los ladrones de la administración pública. El lenguaje, los gestos y la conducta tan atípica del candidato, que ha logrado, además de popularidad, ser apoyado por el establecimiento político y económico, son propias del ingeniero, pero también constituyen tácticas de atracción del publicista. Así se notó en un video que fue revelado en las redes sociales recientemente, en que se ve a Beccasino dándole instrucciones al aspirante presidencial. La única solución es acabar con estos gobiernos y el robo descarado. Para eso solo hay votar por un cambio de verdad. El domingo 29, votar por un cambio de verdad. El poder de convencimiento en las estrategias de Beccasino se evidenciaron en un trabajo creativo en 2002, cuando tenía un programa radial titulado Imagina si pasa. De ahí surgió la idea de Beccasino y un colega suyo de hacer difundir la noticia de que la imagen de la Virgen María se había aparecido en una presa de pollo frito. Nosotros lo que hicimos fue sembrar, por decirlo así, la posibilidad de que existiera una virgen que se apareciera en una patita de pollo frita. La falsa noticia se propagó rápidamente. Es decir, como si fuera que la virgen siempre está en la carne del pollo, pero cuando uno la fríe, como cuando uno revela una fotografía, se aparece la imagen. Entonces yo planteé esa posibilidad en un programa de radio. Para reforzar su invento, con el que experimentaba sobre el fenómeno alrededor de la credibilidad popular, Beccasino acudió a la prensa amarillista. Con un equipo de periodistas del Espacio trabajamos más en esto. La historia de la Virgen del Pollo Frito se difundió, apareció gente que decía que se le apareció una virgen en la telita que tienen los huevos adentro. Entonces ya pasó a ser la Virgen del Pollo y de los huevos. Los titulares de primera página aumentaron el crédito de la que podría ser la precursora de las fake news o noticias falsas. La gente le está rezando. La Virgen en una pata de pollo frito. La Virgen del Pollo Frito en manos del Papa. La Virgen en los huevos. La información creada en la mente del estratega de Rodolfo Hernández fue tan exitosa que la gente empezó a difundir la noticia de las apariciones de la Virgen. Y este experimento se convirtió después en una exposición artística y hasta en cómics. Según explicó Beccasino a Noticias 1, no fue un trabajo de publicidad, sino una idea artística surgida de su programa de radio.